Cuando pensamos en comida medieval, imaginamos mesas llenas de carnes viejas, pan duro y alimentos pobres en higiene. Pero la realidad era lo contrario. Los campesinos, nobles y comerciantes de la Edad Media sabían cómo evitar que la comida se pudriera incluso durante meses. Mientras tanto, en pleno siglo XXI, tu comida se echa a perder en cuestión de días. El pan se enmohece, la fruta fermenta, la carne apesta. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿Cómo lograban conservar alimentos sin refrigeradores, sin plástico y sin químicos modernos? La respuesta es mucho más profunda que eran pobres y tenían que apañárselas. Ellos manejaban la ciencia de la conservación a un nivel que hoy consideramos casi perdido. Todo empezaba por una idea simple. El alimento no era desechable. No existía la cultura del desperdicio. Si algo se echaba a perder, era una tragedia. La comida representaba trabajo, sudor, riesgo y supervivencia. Esa mentalidad llevaba a sistemas de conservación increíblemente eficientes. Y, a diferencia de los métodos modernos, que dependen de máquinas, electricidad y envases herméticos, los medievales trabajaban con los elementos primarios: sal, humo, aire, arcilla, madera, fuego y tiempo. Uno de los pilares de la conservación medieval era la gestión consciente de la humedad. La comida empieza a pudrirse cuando las bacterias encuentran suficiente agua disponible para multiplicarse. Por eso los campesinos se obsesionaban con eliminar la humedad de cualquier forma posible. Para las carnes, usaban sal hasta límites absurdos. No una pizca, sino capas enteras de sal gruesa que cubrían por completo el alimento. La sal absorbía el agua, mataba bacterias y dejaba la carne prácticamente momificada. Después, se colgaba en cámaras ventiladas, donde el aire frío y seco completaba el proceso. Ese jamón, queso o pescado podía durar meses. Las casas medievales tenían un espacio clave para esto: el sobrado, una especie de entrepiso donde el calor del fuego de la planta baja ascendía, creando una corriente de aire perfecta para secar alimentos. Allí se colgaban embutidos, quesos, hierbas, cebollas, ajos, raíces y carnes. El humo del hogar se mezclaba con ese aire, impregnando los alimentos con una fina capa antimicrobiana. El humo no era un inconveniente. Era uno de los mejores conservantes naturales que existen. Los campesinos también sabían que la comida fresca duraba más cuando el suelo estaba frío. Por eso construían hoyos de almacenamiento, pozos profundos recubiertos de paja, arcilla o piedra. La tierra mantenía una temperatura constante que actuaba como frigorífico natural. Las zanahorias, cebollas, nabos y remolachas podían mantenerse crujientes durante meses dentro de esos neveros naturales. Y lo mejor de todo, no requerían energía. Otro método era el uso de ánforas y vasijas de cerámica selladas con grasa o cera. Allí guardaban granos, harina, legumbres y frutos secos. La vasija eliminaba el contacto con el aire y la capa de grasa impedía que entrara humedad. Era una versión ancestral de los envases al vacío modernos. Muchas vasijas selladas encontradas en excavaciones medievales contienen todavía granos intactos después de siglos. El queso era otro milagro de conservación. La leche fresca se estropeaba en cuestión de horas, pero convertida en queso podía durar años. Los monasterios perfeccionaron técnicas para endurecerlo, salarlo y recubrirlo con mohos beneficiosos que desplazaban a los mohos dañinos. El resultado eran ruedas de queso que no solo se conservaban, sino que mejoraban con el tiempo. En las zonas costeras, el pescado no se comía fresco, se transformaba, se salaba, se secaba al sol y se ahumaba. El bacalao seco podía viajar desde Noruega hasta el Mediterráneo sin estropearse. Lo mismo sucedía con el arenque, un alimento básico que alimentó a media Europa durante siglos. La clave era la combinación de tres elementos: sal, viento y humo. Tres herramientas tan simples que hoy casi nadie recuerda usar de manera correcta. Pero la conservación no se limitaba a carnes o pescados. Las frutas también tenían sus secretos. Las peras, manzanas y ciruelas se deshidrataban lentamente en hornos de baja temperatura. No necesitaban aparatos eléctricos ni bandejas metálicas, solo ladrillo, sol y paciencia. La deshidratación reducía la humedad interna y detenía el crecimiento de microbios. Además, las frutas deshidratadas retenían vitaminas y eran un combustible energético para los meses fríos. En cuanto a los granos, eran la joya del sistema alimentario medieval. Si estaban secos, eran prácticamente eternos. Si estaban húmedos, se convertían en pasto para el moho.
Por eso los campesinos almacenaban el trigo y la cebada en graneros elevados, construidos sobre pilares con discos de piedra para evitar que los ratones treparan. Estos graneros mantenían la cosecha ventilada y lejos de la humedad del suelo. Un grano correctamente almacenado podía durar años sin deteriorarse. La combinación de estos métodos fue tan eficaz que, incluso sin refrigeración, las despensas medievales podían alimentar a una familia durante todo el invierno. Y no era solo cuestión de técnica, era cuestión de ritmo. El calendario agrícola estaba diseñado para producir alimentos listos para conservar. No se cultivaba pensando en consumir hoy, sino en guardar. Se recogían las hierbas en el momento exacto en que tenían menos humedad. Se mataban los animales antes del invierno para aprovechar el frío. Se cosechaba la fruta cuando alcanzaba el punto justo para resistir el secado. Todo ese conocimiento era tan valioso como el alimento mismo. En contraste, la comida moderna se echa a perder porque está diseñada para lucir perfecta durante el menor tiempo posible. Las frutas se recolectan verdes. Los panes llevan ingredientes para que se vean más blancos. Las carnes se empacan en atmósferas artificiales. Todos esos recubrimientos, aditivos y presentaciones aceleran los procesos de deterioro una vez que abres el envase. En vez de conservar, desprotegen. Los medievales, en cambio, entendían que la comida debía defenderse sola. Por eso usaban el poder de la sal, el humo, la fermentación, el secado y el control del aire. Así lograron algo que hoy parece un milagro. Alimentos que no se pudrían en 5 días, sino que podían durar meses o hasta años sin perder calidad. Y lo más sorprendente es que lo hacían sin ciencia moderna, sin electricidad, sin maquinaria, solo con observación, paciencia y respeto por el alimento. Si había algo que los medievales dominaban a la perfección era el arte de controlar el ambiente. Sabían que la comida no se pudría sola, se pudría por el entorno en el que se guardaba. Por eso construían sus casas y despensas como si fueran máquinas biológicas de conservación. Lo que para nosotros es una despensa decorativa, para ellos era un arma contra el invierno, la humedad y las bacterias. Aquí es donde se hace evidente la mayor diferencia entre ellos y nosotros. Ellos adaptaban sus viviendas a la comida, mientras que nosotros adaptamos la comida a viviendas mal diseñadas. En las cocinas medievales, el fuego nunca se apagaba del todo. Las brasas quedaban vivas durante horas o días, creando una corriente constante de aire caliente y humo que recorría la parte superior de la casa. Ese flujo era perfecto para conservar alimentos. El humo subía lentamente al sobrado y envolvía todo lo que había colgado allí. No hablamos de humo denso ni desagradable, sino de un humo ligero y continuo, rico en compuestos antimicrobianos como el formaldehído y el guayacol. Estos compuestos penetraban la superficie de la carne, los embutidos y el pan seco, y actuaban como escudos naturales contra la putrefacción. La arquitectura del techo era igualmente importante. Las vigas estaban colocadas de tal modo que facilitaban la circulación del humo. Algunas casas incluso tenían pequeñas aberturas estratégicas que permitían que el aire entrara y saliera sin dejar que el espacio se enfriara. Este sistema totalmente natural era una forma de refrigeración inversa. En lugar de enfriar la comida, la protegían con humo y sequedad. Pero no solo el aire seco conservaba los alimentos, también lo hacían las paredes de arcilla y cal. Las casas medievales, especialmente en Europa Central y del Norte, no estaban hechas únicamente de madera. Tenían paredes internas recubiertas con capas de arcilla, cal y arena. Estos materiales absorbían la humedad ambiental como si fueran esponjas gigantes. Durante el día, la casa absorbía el exceso de humedad. Durante la noche, lo liberaba lentamente en el exterior. Esta regulación natural evitaba condensaciones y mohos, enemigos directos de la comida almacenada. En la Edad Media, también se dominaba una técnica que hoy consideramos avanzada, el encurtido profundo. No era el encurtido rápido que conocemos, sino uno que comenzaba en barriles gigantes llenos de salmuera espesa, hierbas aromáticas, vinagre y especias. Dentro de esos barriles se conservaban verduras, frutas, huevos e incluso carne. Al limitar el acceso al oxígeno y aumentar la acidez, se creaba un ambiente donde las bacterias dañinas no podían vivir. Lo más interesante es que estos encurtidos no solo duraban meses, algunos duraban años, y lo hacían sin perder sabor, porque las especias actuaban como antioxidantes naturales. La fermentación era otra de sus armas secretas. Muchos alimentos que hoy consumimos frescos, ellos los comían fermentados para prolongar su vida útil.
El pan no era un producto blando que se compraba cada día. Solía ser pan duro, ácido y denso, lleno de microorganismos beneficiosos que protegían la masa de la putrefacción. El repollo y otras verduras se convertían en fermentos como el chucrut. La leche se transformaba en yogurt, kéfir o queso. Nada se desperdiciaba, y más importante aún, nada quedaba expuesto a bacterias que aceleraran su deterioro. El agua también era un factor clave. El agua estancada pudre y contamina, pero ellos no almacenaban agua en recipientes abiertos dentro de la casa. Usaban pozos cubiertos, barriles sellados o agua corriente de ríos. Además, las cocinas medievales servían agua constantemente, lo que eliminaba patógenos y mantenía la casa libre de humedad excesiva. La combinación de vapor, humo y renovación constante del aire creaba un microclima imposible de replicar en las viviendas modernas selladas con plástico y pinturas sintéticas. En el campo, los campesinos usaban técnicas que hoy nos parecen extravagantes, pero que eran muy efectivas. Una de ellas era la conservación bajo grasa, un método en el que la carne previamente cocida se sumergía en recipientes llenos de grasa animal. La grasa se solidificaba y sellaba por completo el alimento del aire. Mientras la temperatura se mantuviera fresca, ese sello podía durar meses. Este método, llamado confitado, se usaba para preservar patos, gansos, cerdos y otros animales. Y lo notable es que no alteraba el sabor, lo mejoraba. También usaban la fermentación alcohólica para proteger jugos y frutas. El vino, la hidromiel y la cerveza actuaban como conservantes porque el alcohol y el ácido impedían que las bacterias prosperaran. En los monasterios, donde la producción de cerveza era habitual, nada se desperdiciaba. Los granos usados en la elaboración se secaban y volvían a utilizarse como alimento para animales o como espesantes. La fermentación, en lugar de considerarse un proceso secundario, era el eje central de su supervivencia alimentaria. La forma en que almacenaban frutas y verduras frescas muestra otra lección importante. El contacto entre alimentos iguales es enemigo de la conservación. Las manzanas, por ejemplo, no se apilaban en montones, se separaban cuidadosamente en bandejas o estantes para evitar que la humedad o el etileno aceleraran la maduración de las piezas vecinas. Los campesinos descubrieron que una sola fruta dañada podía arruinar toda una cosecha. Por eso inspeccionaban cada pieza antes de guardarla y retiraban cualquier alimento dudoso. Este pequeño gesto aumentaba semanas la vida útil de la despensa. La miel era un conservante natural por excelencia. Era tan valiosa que solo los ricos podían consumirla con frecuencia. Su uso como medio de conservación se extendía a frutas, semillas e incluso carnes. La miel es antibacteriana, hidroscópica y estable. Una capa fina de miel podía sellar alimentos y mantenerlos en perfecto estado durante largos periodos. Muchos recetarios medievales mencionan la conservación de frutas mediante miel espesa, una técnica que hoy casi nadie usa. En regiones frías, los medievales recreaban un método que hoy llamaríamos congelación natural. Cuando las temperaturas caían por debajo del punto de congelación, las despensas exteriores se convertían en cámaras frigoríficas improvisadas. La carne se guardaba al aire libre, protegida del sol pero expuesta al frío extremo. Así podían mantener piezas enteras durante meses sin alterar su sabor. Mientras tanto, los productos modernos están llenos de agua, aditivos, azúcares y recubrimientos artificiales que favorecen la aparición de mohos y bacterias. Por eso un pan actual se enmohece en 3 días y una fruta se pudre en 5. No es solo culpa del tiempo, es culpa de cómo está hecha la comida. Las fresas gigantes, brillantes, que parecen perfectas, tienen tanta agua que los hongos crecen en ellas como si estuvieran en un spa. El pan industrial, diseñado para ser blando y esponjoso, es una invitación a la humedad. La carne empaquetada, cubierta de líquidos, se convierte en un caldo de bacterias en cuanto se abre el envase. En cambio, los alimentos medievales estaban pensados para resistir. El pan era seco, la carne estaba curada, la fruta estaba deshidratada o conservada y las verduras fermentadas o encurtidas. Cada alimento tenía un propósito y una técnica asociada. No se trataba de hacer comida bonita, sino de hacer comida fuerte. Esta diferencia en el enfoque lo explica todo. Nuestra comida se pudre porque está diseñada para venderse, no para durar. La comida medieval duraba porque estaba diseñada para sobrevivir.
La clave final que explica por qué la comida medieval no se pudría con la facilidad con la que se estropea la nuestra se encuentra en un aspecto que casi nunca consideramos. La comida medieval no estaba sola. Vivía rodeada de microorganismos beneficiosos que la protegían de los dañinos. A diferencia de nuestra comida moderna, que es esterilizada, refinada, desinfectada y altamente vulnerable al entrar en contacto con el aire, los alimentos medievales estaban llenos de vida microbiana que actuaba como una barrera natural. Mientras que hoy eliminamos todas las bacterias buenas buscando pureza, ellos convivían con un ecosistema que trabajaba a su favor. Los panes medievales hechos con masa madre eran densos, ácidos y ricos en lactobacilos, microorganismos que inhiben la proliferación de mohos y bacterias peligrosas. En lugar de pudrirse, el pan se secaba. Podía volverse duro como una piedra, pero nunca contaminado. Ese pan duro podía remojarse, rallarse, hervirse o freírse, convirtiéndose en sopas, migas o espesantes. No había desperdicio. La acidez y la baja humedad hacían que fuera prácticamente inmortal. En cambio, el pan industrial moderno, cargado de azúcar, grasas y humedad, es el paraíso para el moho, y se lo come antes de que tú puedas terminar la hogaza. Las bebidas medievales también contribuían a la conservación. El vino, la cerveza y la hidromiel actuaban como sustitutos del agua cuando ésta podía estar contaminada. Muchas familias bebían más cerveza ligera que agua, no por gusto, sino por seguridad. Esta práctica reducía enfermedades y evitaba que el cuerpo estuviera expuesto a patógenos que podían afectar la digestión y el almacenamiento interno de alimentos. Los monasterios, encargados de producir cerveza y vino en grandes cantidades, perfeccionaron técnicas que evitaban la fermentación indeseada y mantenían estas bebidas estables durante largos periodos. Otra de las armas silenciosas de la Edad Media era la fermentación láctica, un proceso que transformaba productos perecederos en alimentos estables. El repollo, por ejemplo, se convertía en chucrut porque la sal atraía agua, disminuía la actividad bacteriana y permitía que las bacterias lácticas dominaran el entorno. Estas bacterias producen ácido láctico, un conservante natural potentísimo que impide que la comida se pudra. Este proceso, lejos de ser intuición, era pura observación. Notaron que las verduras fermentadas duraban todo el invierno sin necesidad de refrigeración. Las carnes cocidas y conservadas en grasa, conocidas como rilletes o confit, eran verdaderas cápsulas del tiempo. La grasa sellaba el alimento de forma hermética, impidiendo la entrada de oxígeno. Sin oxígeno, los microbios responsables de la putrefacción no podían actuar. Estas carnes podían durar meses e incluso años si el sello se mantenía intacto. La carne no se veía bonita, no brillaba como las que se venden en bandejas de plástico hoy en día, pero tenía algo más valioso: estabilidad. Los medievales también entendían algo que hemos olvidado. La madera y la arcilla son conservantes naturales. Los alimentos almacenados en recipientes de madera se mantenían secos, porque la madera absorbía la humedad sin transmitirla de vuelta. Las vasijas de arcilla, especialmente las sin esmaltar, dejaban escapar pequeñas cantidades de agua mediante evaporación, manteniendo el contenido fresco más tiempo. Los recipientes modernos, de plástico y vidrio, no tienen esta respiración natural. Encerramos la comida en cajas herméticas donde cualquier gota de humedad se queda atrapada, creando un ambiente ideal para la descomposición. Las grandes cocinas nobiliarias añadían otro nivel: la separación de espacios. No mezclaban alimentos crudos y cocidos. Cada tipo de comida tenía un área dedicada. Las carnes colgaban en salas altas y secas. Las verduras se almacenaban en bodegas frescas y profundamente enterradas. Las frutas tenían cada una su estante. El pan duro se guardaba en cajas de madera que lo protegían de la humedad. Y los quesos maduraban en sótanos ventilados donde la temperatura era estable todo el año. Ese sistema de separación evitaba contaminaciones cruzadas. Hoy, mezclar alimentos crudos y cocidos en una misma nevera provoca microclimas que aceleran la putrefacción. Lo que para nosotros es comodidad, para ellos era un riesgo que jamás habrían aceptado. Las especias, uno de los símbolos más evidentes de la Edad Media, no eran un lujo gastronómico, eran conservantes. La pimienta, el clavo, la canela, el comino, la mostaza y la nuez moscada tenían propiedades antibacterianas y antioxidantes. Por eso eran tan valiosas. No se trataba solo de sabor, sino de longevidad.
Muchas preparaciones combinaban sal, vinagre y especias para crear entornos en los que las bacterias simplemente no podían prosperar. El control del tiempo también era esencial. La comida no se preparaba en exceso, se preparaba en cantidades precisas, pensadas para durar. No existía la idea moderna de sobras para mañana, porque mañana tal vez no hubiera sobras. Todo se cocinaba con intención. Si se conservaba, era porque debía resistir semanas o meses, no días. Esa precisión reducía desperdicios, pero también evitaba que alimentos innecesarios comenzaran a generar hongos en la despensa. Mientras tanto, en la era moderna, todo juega en contra de la conservación. Las casas están selladas para mantener temperaturas artificiales. El aire no circula. Los electrodomésticos generan humedad. Los alimentos se procesan de forma que parezcan frescos más tiempo, pero esa apariencia es una trampa. Son vulnerables al contacto con el aire desde el primer segundo. Además, nuestros suelos, paredes y ambientes no están diseñados para absorber humedad ni para expulsarla. Son superficies químicas que no interactúan con el clima interior. Y, lo más importante, nuestra comida está viva, pero en el sentido incorrecto. Está llena de azúcares, agua y compuestos que aceleran la descomposición. La alimentación medieval parecía primitiva, pero era una danza perfecta entre el alimento, el ambiente y el tiempo. Ellos entendían que el invierno no perdona, que la humedad mata la comida, que el calor acelera la descomposición y que el aire puede ser un aliado o un enemigo según cómo se gestione. No necesitaban refrigeración, porque habían convertido cada rincón de la casa, cada material y cada técnica en una herramienta de conservación. Habían domesticado la humedad, el aire, el fuego, la sal y el humo. Y esas técnicas, lejos de ser supersticiones, eran fruto de siglos de observación y perfeccionamiento. La conclusión es clara. La comida medieval no se pudría porque estaba protegida por un sistema completo, coherente y natural. La comida moderna, aunque visualmente perfecta, está aislada de ese sistema y expuesta a un entorno que favorece la descomposición. Los campesinos medievales no esperaban que la comida durara, la obligaban a durar. Y nosotros, con toda la tecnología del mundo, seguimos sin entender que el secreto nunca estuvo en las máquinas, sino en conocer el alimento y trabajar en armonía con él.